buenos días a todos, soy Estefanía de parainmigrantes.info y en el vídeo de hoy vamos a hacer una guía, os elaboramos una guía completa sobre la tarjeta de familiar de comunitario. Ya sabéis que la tarjeta comunitaria se ha convertido a día de hoy en una, tarjeta estrella, en un trámite que se realiza muchísimo, ya que son muchísimas las personas que hoy día son familiares de ciudadanos comunitarios. Es una tarjeta además que permite residir en España de manera totalmente legal, permite trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia y por tanto es una tarjeta bastante beneficiosa para todos estos familiares de ciudadanos comunitarios que viven aquí en España. Antes de seguir con la guía completa, con toda la información sobre la tarjeta de familiar de comunitario, como no, os recomendamos que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, activéis las notificaciones para que sepáis cuando estamos haciendo guías como estas, seminarios, vídeos, analizando todo lo relacionado con extranjería y nacionalidad española. Y como no, tampoco podemos olvidar nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, donde también os ponemos al día, analizamos al dedillo, al detalle, todos los cambios, todo lo que sucede con extranjería y nacionalidad española. Lo primero que queremos aclarar de la tarjeta comunitaria a día de hoy, cómo se encuentra este trámite en España, es que tras la reforma del reglamento de extranjería se han producido ciertos cambios en los familiares de ciudadanos españoles. Hasta el momento, hasta la entrada en vigor de la reforma del reglamento de extranjería que se produjo el 16 de agosto de este año 2022, ciertos familiares de ciudadanos españoles que hasta el momento tramitaban una tarjeta de familiar de comunitario han quedado incorporados dentro de la figura del arraigo familiar, que es una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Por tanto, los familiares de españoles que sean cónyuge, pareja de hecho acreditada, ascendientes o descendientes, hablando de padres o hijos, quedarían incorporados dentro de la figura del arraigo familiar. Por tanto, a día de hoy no tendría sentido gestionar una tarjeta de familiar de comunitario. Sí es cierto que el Real Decreto 240/2007 no ha sido modificado, ahí sigue todavía incorporados los familiares de ciudadanos españoles, tanto dentro de su artículo 2 como el artículo 2 bis, ya sabéis, la familia extensa. Pero a día de hoy, todos estos familiares directos del ciudadano español pasarían de la tarjeta comunitaria hacia la figura del arraigo familiar. Esto es lo primero que queríamos aclarar en esta guía tan importante de la tarjeta comunitaria. Por tanto, ¿qué familiares pueden tramitar esta tarjeta comunitaria? El cónyuge de un ciudadano comunitario, la pareja la pareja registrada en un registro público que no permita duplicidad de inscripciones de un ciudadano comunitario, los ascendientes a cargo, así como los hijos menores de 21 años o los mayores de edad que vivan a cargo. Estos serían los familiares que quedan recogidos dentro del artículo 2, que sería, la familia más directa. Igualmente, dentro de esta tarjeta comunitaria, dentro de este régimen comunitario, encontramos otros familiares un poquito más alejados, como pueden ser hermanos, sobrinos, nietos, abuelos, parejas de hecho no registradas, parejas que están casadas fuera del país de origen del ciudadano comunitario que precisan inscripción de ese matrimonio para que sea válido, parejas que tienen hijos en común, que queda dentro de la familia extensa, dentro del artículo 2 bis, también van a poder gestionar esta tarjeta de familiar de comunitario. Aclarado ya los familiares tanto de ciudadanos españoles como de ciudadanos comunitarios que pueden tramitar esta tarjeta comunitaria a día de hoy, lo primero que queremos abordar son los requisitos. A día de hoy que básicamente son 4, por enumerar, los requisitos que tenemos que cumplir. El primero de ellos sería convivir, reunirnos con el ciudadano comunitario en España. Para ello es necesario que toda la unidad familiar se traslade a España o que ya el ciudadano comunitario viva en nuestro país. El segundo requisito, como no, se trataría del vínculo. Tenemos que tener esa capacidad, la forma de poder acreditar que somos familiares de un ciudadano comunitario
o español en aquellos casos de la familia extensa. Igualmente vamos a tener que acreditar que el ciudadano comunitario dispone de medios económicos o se encuentra dado de alta por cuenta ajena o por cuenta propia, e igualmente también tenemos que tener la asistencia sanitaria garantizada. Digamos que estos serían los requisitos fundamentales para poder acceder en su momento a una tarjeta de familiar de comunitario. El tercer capítulo lo queremos dedicar a la entrada de familiares o a la reagrupación familiar comunitaria. Es a día de hoy muy común pues encontrarnos con que el ciudadano comunitario sí vive en España, pero sus familiares se encuentran en otro país o en los países de origen y por tanto a día de hoy no viven en España. Aquí digamos que tendremos que separar o diferenciar dos supuestos: aquellos familiares nacionales que sí necesitan un visado de corta duración para poder entrar en España y aquellos familiares que no precisan de ese visado para poder entrar. Como ya hemos comentado en otro artículo, en otro vídeo, hay determinados nacionales que sí que precisan visado de corta duración para venir a España. A día de hoy no existe un proceso específico de visado de reagrupación familiar comunitaria, sino que lo que se solicita es un visado de corta duración. Sí que viene, digamos, calificado, sí que en el propio visado aparece que es un visado de reagrupación familiar comunitaria, pero lo que se hace es una solicitud de visado Schengen normal. Aquí encontraríamos a nacionales, por ejemplo, de Ecuador, de Bolivia, encontraríamos a nacionales de Marruecos, de Senegal, es decir, hay determinados países, hay un listado específico de países que sí precisan de ese visado para poder venir a España. Si tus familiares, tú como ciudadano español, ciudadano comunitario, si tus familiares están dentro de estos países que sí precisan visado, lo primero que vamos a tener que gestionar es ese visado de reagrupación familiar comunitaria en el Consulado de España, el que te corresponda en función del domicilio de ese familiar, bien en el país de origen o bien en el país donde tenga residencia. En este caso vas a tener que gestionar, como decimos, este visado y vas a tener que acreditar ese vínculo y en su caso la dependencia económica, si somos hijos mayores de 21 años, ascendientes u otros familiares, vamos a tener que acreditar esa circunstancia de familiar y de estar a cargo. Aquí será el propio consulado el que tramite el propio visado y el que estampe ese visado en nuestro pasaporte para poder entrar a España. Como hemos dicho al inicio de este capítulo, también tenemos otro grueso de familiares que no precisan visado. Hay determinados países que no necesitan visado de corta duración para entrar a España. Estados Unidos, Argentina, Brasil, Perú, hay determinados países que pueden hacer directamente la entrada sin necesidad de gestionar un visado. Esto no quiere decir que sea una entrada libre sin tener que acreditar ningún requisito, sino que en el momento de efectuar la entrada, es decir, en el puesto fronterizo español, van a verificar, pueden controlar que efectivamente somos familiares de un ciudadano comunitario y que por tanto pues venimos a reunirnos con él, cumpliendo así con los requisitos de entrada. Vamos a tener que aportar toda la documentación como partida de nacimiento, acta de matrimonio, dependencia económica en su caso, es decir, vamos a tener que acreditar que el ciudadano comunitario vive en España, llevar ese acta de manifestaciones, es decir, vamos a tener que aportar una serie de documentación, básicamente la que se aportaba en el consulado, en aquellos países, en aquellos nacionales que requerían visado, se va a tener que aportar, vamos a tener que viajar con esa documentación y mostrarla en un momento dado en el control fronterizo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacer cuando ya por fin tenemos a nuestro familiar viviendo en España? Aquí lo primero que vamos a hacer es empadronarnos en el mismo domicilio. Ya sabéis que es un trámite que se debe realizar en el ayuntamiento de vuestro domicilio. Como bien decíamos al inicio, lo primero que hay que acreditar es que se convive con el ciudadano comunitario o en su caso, si somos dentro de ese concepto de familia extensa, con el ciudadano español. Por tanto, lo primero que vamos a tener que gestionar va a ser nuestro certificado de empadronamiento para acreditar que existe esa convivencia conjunta con el ciudadano comunitario o, en su caso, en determinados supuestos, con el ciudadano español. Es un trámite, como decimos, bastante sencillo que lo podéis hacer en vuestro ayuntamiento.
Una vez tengamos este empadronamiento, el siguiente paso, lo que vamos a tener que hacer es gestionar toda la documentación oportuna para solicitar la tarjeta de familiar de comunitario. Entre la documentación que vamos a tener que aportar sería básicamente acreditación del vínculo, acreditación de la convivencia y la disponibilidad de los medios económicos por parte del ciudadano comunitario. En determinados supuestos, dentro de la familia extensa, así como los hijos mayores de 21 años a cargo o ascendientes a cargo, vamos a tener también que acreditar pues, que efectivamente nuestro familiar dependía o depende económicamente de nosotros y que se han estado produciendo bien envíos de dinero, transferencias. Vamos a tener que acreditar que el dinero que nosotros damos a nuestro familiar es su fuente principal de ingresos. Este concepto de estar a cargo, aprovecho para hacer una pequeña parada, es un concepto jurídico indeterminado, es decir, la norma no especifica cómo vamos a tener que acreditar esa situación de estar a cargo, con lo cual aquí podemos aportar cualquier documento, cualquier prueba que justifique, que acredite que nuestro familiar pues no tenía ingresos, no tenía otros familiares en el país de origen y que nosotros, digamos, somos el sustento que formaba parte de esa unidad familiar, de nuestra unidad familiar, para poder hacer esa reagrupación familiar comunitaria. Entonces aquí, ojo con determinados familiares, porque muchas oficinas e incluso muchos consulados, antes de hacer la entrada en la gestión del visado, llegan a denegar estas tarjetas, estas solicitudes, por ese concepto, por no acreditar correctamente esa dependencia económica y esa situación de estar a cargo que, como decimos, jurídicamente no ha quedado muy clara. ¿Dónde tenemos que hacer la solicitud? Aquí vamos a tener que gestionarla en la oficina de extranjería donde tengamos fijado nuestro domicilio, donde estemos empadronados. Es la oficina de extranjería que va a tener que hacer el trámite, va a tener que conceder esa tarjeta de residencia de familiar de ciudadano comunitario y, en su caso, como decimos, para determinados familiares de ciudadanos españoles. Aquí, una vez tengamos esa documentación que hemos comentado, vamos a tener que hacer la presentación. A día de hoy existen varias vías para poder hacer la solicitud de esa tarjeta comunitaria. Como siempre, os recomendamos que se realice a través de la plataforma Mercurio, que es una plataforma telemática a través de la cual vamos a poder hacer la solicitud directamente con un certificado digital a la oficina de extranjería correspondiente, la que nos toque en función de nuestro domicilio, y es, digamos, la vía más recomendada para hacer esta solicitud de la tarjeta de familiar de comunitario. Como no, hay otras vías para hacer la solicitud a través de una cita previa, a través de un abogado, de un gestor, que os pueden ayudar con todo, pero siempre utilizando la vía telemática, que es la vía, digamos, recomendada. Ahí además nos van a asignar directamente un número de expediente con el cual vamos a poder hacer un seguimiento de esa solicitud. Una vez hecha la solicitud en la oficina de extranjería, esta va a controlar pues, que se reúnen todos esos requisitos de convivir con el ciudadano comunitario, depender en su caso económicamente de él, que el ciudadano comunitario ya se encuentra registrado como tal en España, que dispone de medios económicos, que está trabajando, que tenemos seguro médico, digamos que va a comprobar que se reúnen todos los requisitos para la expedición de la tarjeta física. Aquí las oficinas tienen un plazo de 90 días, pero ojo, porque aquí hay un silencio administrativo negativo, es decir, que si se transcurre ese periodo y no tenemos noticia, se entiende que la tarjeta de familiar de comunitario estaría denegada. En muchos casos, muchas oficinas de extranjería que están un poquito más colapsadas, como pueden ser Madrid, Barcelona, Mallorca, donde tienen un índice mayor de ciudadanos extranjeros que viven en su, digamos, demarcación, podrían tardar un poquito más de esos 90 días. Eso no quiere decir que de manera automática, una vez transcurridos esos 3 meses, la tarjeta comunitaria se va a denegar por sistema. Simplemente las oficinas pues tardan un poquito más debido al volumen de trabajo que tienen en estos casos. Aquí simplemente sería pues esperar una resolución sin más. Aquí pueden suceder dos cosas, o bien que se conceda una tarjeta de familiar de comunitario o bien que se deniegue. Nos vamos a centrar primero en la concesión, una vez que sea reconocida esa residencia de familiar de comunitario. En este caso la tarjeta tendrá
como norma general, una vigencia de 5 años o la que tenga el certificado de registro de ciudadano de la Unión de nuestro familiar comunitario, digamos que siempre van a estar ligados. En este caso es una tarjeta que permite residir en España sin ningún tipo de problema, igualmente trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Aquí aprovecho para hacer una pequeña advertencia para dejar claro que en aquellos familiares en los que existe esa situación de estar a cargo, como puede ser los ascendientes, los hijos mayores de 21 años o determinados supuestos dentro de la familia extensa, van a poder trabajar de manera limitada, ya que siempre se tiene que producir esa situación de estar a cargo de dependencia económica. Por tanto, aprovecho para dejar por aquí la casillita para que podáis ver el mantenimiento de la tarjeta comunitaria y en qué supuestos vamos a tener que hacer una modificación y cómo hacer esa modificación si en un momento dado dejamos de depender del ciudadano comunitario o de convivir con ese ciudadano comunitario. Ojo con esto. Una vez que ya tengamos esa resolución, como decimos, de concesión, el siguiente paso sería gestionar la tarjeta física en la comisaría de policía. Vamos a tener que pedir una cita para poder hacer el trámite de huella y de solicitud de la tarjeta de plástico, la cual acreditará de manera más práctica pues que somos familiares de un ciudadano comunitario. Aquí nos van a pedir el X17 por duplicado, el pasaporte, una fotografía tamaño carne con fondo blanco, la resolución y una tasa que es la 790 código 012 que vamos a tener que llevar abonada para que nos puedan expedir la tarjeta física, la cual ya pues acreditará esa situación de residencia en España. Si por el contrario, como decíamos, es denegada esa tarjeta de familiar de comunitario, aquí vamos a tener la opción de dos recursos, uno en vía administrativa y otro en vía judicial. Una vez nos haya llegado la notificación de denegación y en función de la causa, puede ser recomendable hacer un recurso de alzada o de reposición. En este caso dispondremos de un mes para poder hacer este recurso y podríamos hacer también otro recurso en vía judicial si decidimos acudir directamente a los tribunales. En este caso contamos con un plazo de 2 meses. Aquí ya, dependiendo de la resolución que nos haya llegado, puede ser más o menos viable un recurso u otro o incluso barajar la opción de hacer directamente una solicitud nueva para pues poder conseguir esa tarjeta de residencia de familiar de comunitario. Una vez que ya tengamos concedida esa residencia en España, como cualquier tarjeta, va a tener una validez específica. Por lo tanto, una vez estemos cerca de ese vencimiento, vamos a tener que renovar nuestra tarjeta comunitaria. Aquí ya, dependiendo del caso, vamos a tener que renovar esa tarjeta ya para solicitar una tarjeta de carácter permanente o vamos a tener que volver a solicitar una temporal si no llevamos esos 5 años de forma continuada, que es el supuesto genérico, ¿no? el más utilizado para acceder a una tarjeta permanente ya de 10 años de familiar de comunitario. Por lo tanto, ojo también porque las tarjetas comunitarias tienen una validez, una vigencia y por tanto cuando estemos cerquita del vencimiento vamos a tener que renovar esa tarjeta para no tener problemas. Igualmente os dejamos por aquí el vídeo sobre la renovación de la tarjeta de familiar de comunitario.